porque no nos tiene que asustar, estamos más que habituados a abordar reformas en la universidad en nuestro país. Esa es la primera cuestión. Y además hemos ido avanzando. Yo creo que hemos ido mejorando la calidad de nuestro sistema universitario frente a otras opinionalmente. Hace ahora 10 años se inició el llamado proceso de Bolonia. Durante bastantes años en España pues era un mar en calma, un mar en calma porque sí, se hacían trabajos en universidades, experiencias piloto, formación, divulgación, etcétera, etcétera, pero realmente no había surgido un debate en profundidad sobre lo que significaba el proceso de Bolonia, sobre cuáles eran sus objetivos. Probablemente, entre otras cosas, porque eso sí que es una característica nuestra, y es que no nos creemos las cosas hasta que las vemos muy cercanas, ¿no? Y entonces es cuando realmente tomamos conciencia de que hay que afrontar esos cambios. No me refiero ni a nivel de universidades ni a nivel de profesores, que en general no ha sido así, pero sí a nivel de, primero, estudiantes, segundo, sociedad. Muy importante, puesto que nuestra labor tiene como referencia indiscutible el servicio a la sociedad. Y quizá no estuvimos, y digo, me incluyo, no estuvimos a la altura a la hora de comunicar, de divulgar, de informar sobre lo que representaba este proceso. Este proceso representa ni más ni menos que el objetivo de hacer realidad que Europa, esa Europa de la que hemos hablado durante tantos años, la Europa del capital, la Europa de las empresas, la Europa de tantas cosas, menos la Europa de la educación, y sobre todo no era la Europa de la educación superior, siendo una cuestión estratégica para el desarrollo de la propia Europa. Pero no lo era, y esto es así. Existen multitud de estudios, análisis muy rigurosos de cómo realmente Europa era vista desde muchos ámbitos del mundo. Es decir, por ejemplo, encuestas muy serias realizadas por la Asociación para la Cooperación Académica, realizada en 2006, una encuesta realizada en Tailandia, Brasil, México, en ámbitos del mundo muy diferentes, en países muy poblados, te venían a decir que Europa era vista como una realidad en lo económico y, sorprendámonos, incluso en lo político. Es decir, desde fuera nos veían como una realidad en esos ámbitos, pero no en educación superior. Realmente se identificaban países concretos como Reino Unido, Francia, Alemania, España para Latinoamérica, pero no se veía Europa como una realidad en educación superior. Ese era el estado de cosas, por una parte. Por otra parte, el punto de partida eran sistemas de educación superior absolutamente diversos, pero no solo diversos, porque la diversidad es una riqueza, sino difíciles de hacerlos compatibles, difíciles de entender. El objetivo fundamental, como decía, es construir la Europa del conocimiento, la Europa de la educación superior, y por lo tanto un factor clave es la movilidad de estudiantes, de titulados y de profesionales. Y para ello necesitamos una serie de herramientas, llamadas líneas de acción en el proceso de Bolonia, que permitan que sea posible entendernos, comprendernos, y a partir de esa comprensión, a partir de entender los sistemas, a partir de poner en marcha una serie de herramientas que a veces hemos confundido con el objetivo, y me refiero que la estructura, grado, máster, doctorado es importante, la implantación de los créditos es importante, más que todo eso es importante los procesos de garantía de calidad que van a posibilitar la confianza mutua, acreditación de la calidad, entender las cosas que se hacen en un título, nos lleva a lo más fundamental para la movilidad, el reconocimiento. Reconocimiento de títulos, de periodos de estudio. Así haremos realidad de verdad un espacio europeo de educación superior. Podemos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo hasta hace bien pocos años, no digo hasta ahora, porque ya hay propuestas innovadoras que tratan de mejorar. ¿Podemos seguir como seguíamos? ¿Estábamos haciendo las cosas bien? La respuesta podría ser que sí, puesto que los profesionales que salían, los titulados que salían de nuestras universidades, encontraban trabajo, realizaban su función, en general a la perfección, por lo tanto, podíamos estar satisfechos. Bueno, yo creo que no. En primer lugar, podríamos hablar de la eficiencia y la eficacia del sistema. Titulaciones de 3 años, cuya media eran 6 y algo,
titulaciones de 5 o 6, cuya media son de 10, me parece que no es un sistema eficiente. Pero bueno, ese es un pequeño detalle. Para mí hay algo mucho más. Podríamos seguir pensando en elaborar un plan de estudios, y yo lo he hecho como vicerrector, es decir, porque todos nos hemos dejado llevar por esa dinámica. Podríamos, elaborar un plan de estudios pensando exclusivamente en clave interna, en clave de universidad, en clave de departamento, sin mirar hacia afuera, sin mirar a la sociedad. Podríamos hacer eso, y además podríamos hacerlo pensando que estos estudiantes no van a volver por la universidad, o si vuelven lo hacen esporádicamente. O podríamos empezar a pensar que estamos en un entorno cambiante, en definitiva en lo que se viene a llamar sociedad del conocimiento y sociedad global, que son dos factores que no podemos ignorar a la hora de elaborar las propuestas de planes de estudio. ¿Qué nos exige eso? Nos exige pensar, reflexionar las propuestas de títulos de una manera diferente. ¿Y qué necesitábamos en España? En el contexto del marco europeo, necesitábamos un cambio legislativo que permitiera esto que acabo de decir, un cambio legislativo que tuviera o que contemplara flexibilidad, que rompiera la rigidez del sistema, flexibilidad para realmente hacer propuestas innovadoras, propuestas que dentro de los ámbitos de los títulos que conllevan la profesión también pudiera caber la innovación, ¿por qué no? Este era uno de los objetivos de esta propuesta legislativa. Hablo con propiedad, yo participé activamente, en ese momento me encontraba como asesor en la Dirección General. Creo que luchamos muchísimo para que esas ideas se abrieran camino, están aquí, y sobre todo que fueran una oportunidad para las universidades, una oportunidad para las distintas facultades, para los distintos títulos, y especialmente, y no lo digo, sí, lo digo porque estoy aquí, ¿por qué no?, para los arquitectos técnicos, como no, para los ingenieros técnicos, una auténtica oportunidad que no cerraba su perspectiva de formación y, por lo tanto, tampoco su perspectiva profesional, en consonancia con lo que pasa en la mayoría de los países europeos más avanzados. En el caso de España, el boletín el decreto que plantea la nueva organización de las enseñanzas universitarias, con ese contexto de flexibilidad al que me refería, de autonomía para la universidad, de rendición de cuentas, no podía obviar de ninguna manera, y entro en el meollo de la cuestión, no podía obviar de ninguna manera que en España hay unas profesiones reguladas por ley, y entre ellas está la de arquitecto técnico, ingenierías técnicas, con todo derecho, porque son las únicas, si no son las únicas, creo que por ahí anda la cosa, que realmente tienen una ley, porque para regular una profesión es necesaria una ley que además se hizo en periodo democrático, es decir, una ley perfectamente adaptada a nuestro sistema legislativo. No quiere decir que las otras no, pero las otras vienen de legislaciones preconstitucionales, muchas de ellas, y esto hay que decirlo con claridad. Por lo tanto, con pleno derecho, había que prever que hay una profesión regulada que se llama arquitecto técnico, y eso se sigue manteniendo, como sabéis, y lo que se hace, a propuestas vuestras, con vuestra ayuda, con vuestro trabajo, es una propuesta de título que conduce a la profesión regulada de arquitecto técnico. En definitiva, ¿dónde estamos? Creo que a nivel europeo estamos en el punto de partida. Y lo digo así. Lo que hace 10 años se decía que era la meta, 2010, en 2010 tendremos ese espacio europeo de educación superior. Yo estoy muy satisfecho, muy contento del trabajo que se ha hecho, pensando que hemos llegado al punto de partida, pensando que realmente es ahora cuando se va a demostrar si somos capaces de hacer realidad ese objetivo del espacio europeo de educación superior. ¿Qué va a ser importante? ¿Qué va a ser importante y qué es lo que se está tomando como muy importante en Europa, en las universidades europeas, a la hora de elaborar las propuestas? Que quede muy claro el nivel, si hablamos de bachelor, si hablamos de máster, si hablamos de doctorado. Y eso está asumido en todos los países. Y cuando digo en todos los países, no digo en los 27 de la Unión Europea, sino en los 47 del proceso de Bolonia. Muchos más. Eso está asumido. El establecimiento del ECTS está asumido.